Hola, muy buenas noches amigos de la Cicuta. El día de hoy este gran equipo me ha invitado a colaborar un poco más en esta página muy interesante. Es una página que invita a la reflexión humana, invita sobre todo a descubrir ciertas verdades o a descubrir inclusive expandir más que nada nuestro conocimiento, invitarnos a la reflexión, invitarnos a lo que como diría Cassirer, a poner en marcha un ser cultural para tratar de convivir con nuestro ser biológico. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre el papel de la historia para llegar a la plenitud. Este papel es muy importante porque no por nada los acontecimientos humanos suceden del día a la noche o de un día para otro, sino que los acontecimientos humanos son resultado de en ocasiones conflictos o interacciones sociales, políticas, económicas. Y como ya lo dijo Gandhi, agradezco su presentación. En mi caso, a mí me fascina mucho la historia tanto como un hobby, como un pasatiempo, y pues siento que también es algo que me invita a compartir con los demás. Como también lo compartió, yo actualmente colaboro en el proyecto llamado Garzamun, es de las Naciones Unidas, en la parte académica que se encarga de la parte de investigación y curso también ahí la licenciatura en Ciencias de la Educación. A mí me fascina mucho este enfoque porque pues de esta manera puedo ver como que el acto educativo, enseñanza-aprendizaje a distintas personas. Bueno, ahora sí comenzaremos principalmente con el origen de la historia. Sabemos que el origen de la historia, desde muchas perspectivas o muchas críticas, la sitúan mayormente al filósofo Heródoto. Él escribe un conjunto de 9 libros llamado Historia. Él en este conjunto narra con una precisión excelente lo que son las guerras médicas entre Grecia y Persia. Heródoto tiene una visión del mundo antiguo muy vasta. De hecho, él no solo se queda en su ciudad de origen, sino que viaja en aquel entonces, era la región griega, rodea un poco el Mediterráneo, y pues de esta manera él logra ver, él logra analizar, pero de una manera más reflexiva, más racional, el comportamiento del hombre. Y entonces él escribe este libro, insisto, se llama Historia, lo escribe en 9 tomos, y de esta manera él en esta obra él logra conjuntar un poco sobre la historia, la etnografía y la geografía. Es un libro que verdaderamente tiene un impacto en la historia antigua y que será el que funda en la actualidad el estudio de la historia. Volviendo ahora sí a lo que es el tema que el día de hoy quiero compartir, que es el papel de la historia para llegar a la plenitud. Para muchos humanos, muchos individuos, el hablar de la plenitud significa no solo tener una plenitud tal vez en la familia o en los amigos o como vida personal, sino el llegar a la plenitud va más allá. ¿A qué me refiero? También en la educación se tiene algo como llamado punto de vista integral, que el ser humano sea sano de cuerpo, mente, espíritu, como también lo dirían los antiguos griegos. Y pues la historia finalmente tiene la misión de narrar, de criticar, de enseñar, de interesar y sobre todo de analizar poco a poco los detalles de cada día, los detalles de la vida cotidiana, que sin duda una frase muy mediática es: la historia nos enseña a no cometer los errores del pasado. De esta manera, ¿cómo podríamos llegar nosotros a la plenitud? La plenitud, estamos hablando de un estado donde el hombre o el ser humano puede tanto entenderse a sí mismo, puede entender a los demás y desde un punto de vista más científico puede controlar el entorno en donde vive. La historia lo único que va a hacer es narrar y estudiar de qué manera se ha hecho, dar aportes sobre el cómo se está haciendo y también cómo se hará. Va a dar perspectivas para ver cómo se hará. El primer autor que hoy quiero compartir con ustedes es Cassirer. Él es un filósofo que analiza mucho el ser biológico y el ser natural. Él dice que el ser humano se divide en dos principalmente: la parte biológica, la parte natural, y por otro lado está la parte cultural. Entonces para Cassirer va a estar el ser biológico y el ser cultural.
El ser biológico va a ser como llegamos al mundo y el ser cultural va a ser lo que va a convertir al ser humano en un humano. Va a pasar de ser del animal al ser humano. Para Cassirer, el punto de vista antropológico del hombre tiene que ver mucho en cada una de las acciones que éste emprende, como lo es la historia, porque él va a criticar cada punto y va a mencionar, muy importante, que la historia es el escenario donde el ser humano se desenvuelve para llegar a la plenitud. Y siento que esto es de suma importancia para lo que el día de hoy estoy compartiendo con cada uno de ustedes. Para Cassirer, el ser biológico se va a enfocar a la parte natural de cada ser humano. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y el ser cultural aquí va a hablar sobre la riqueza, sobre la riqueza social que el ser humano puede adquirir y puede compartir a otros. Y es precisamente aquí donde la historia nos va a ayudar un poco a discernir desde nuestra vida personal. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando uno va a la escuela, en este caso cuando un niño de 4 años se presenta el primer día al preescolar, normalmente llegan atemorizados o llegan un poco con miedo o con terror. Entonces, este niño, al día que viene, ya no se va a querer soltar de sus papás. Y si alguien de ustedes recuerda el primer día en la escuela, me podrá dar la razón. Muchas veces vemos que los niños no se quieren ir de los papás por esa dependencia que sienten de ellos. En la antropología muchas veces descubrimos que el ser humano se vuelve dependiente no solo de factores naturales, sino de factores también psicoemocionales. Por ejemplo, un caso que va más dirigido hacia los jóvenes en un mundo lleno de redes sociales, cuando uno dice que su crush no le hace caso, esta persona va y se devasta totalmente. O cuando el crush lo batea, esta persona va y se pone a llorar. Precisamente la historia, ¿qué va a ser? ¿Cuál es el episodio histórico? Tu crush no te hace caso, o el niño no quiere volver al kinder porque extraña a su mamá. Tenemos 2 episodios históricos. La historia lo va a narrar de 2 maneras. La primera es, como en el lenguaje o en la gramática diríamos, en primera persona, que es mi experiencia. En la filosofía se le conocerá como el empirismo. En mi experiencia. Y la segunda es mi experiencia vista desde otras personas. Puede ser que para mí mi primer día en el kinder haya sido desastroso, pero pues yo no quiera volver y pues quiera quedarme en casa con mis papás. Para mí va a ser una experiencia que, por más que yo me esmere en ese momento por nuestro ser cultural o ser psicológico, me voy a ver muy atado a las realidades que yo estoy sintiendo, que yo estoy viviendo. Pero sin embargo, para mis papás, ellos me van a llevar nuevamente al kinder, porque saben que la realidad que ellos ven de mi historia, saben que es para una plenitud más grande, para llegar al conocimiento, para llegar a desarrollar habilidades académicas, habilidades sociales. Entonces, es muy importante que para hablar de la historia y para calificar si llegaremos a la plenitud o no, es importante distinguir entre una pregunta. Para un filósofo sería plenitud ¿para quién? Si estaríamos hablando para llegar a la plenitud de una sola persona, si estaríamos hablando para llegar a la plenitud de un grupo social o para llegar a la plenitud de la humanidad. Entonces, para esto Cassirer los invito a leer un poco más sobre su obra. Alguien quien estudia mucho su pensamiento es Octavio Fulat. Él toma mucho el pensamiento de Cassirer y también sobre el contexto histórico. En el caso de Dilthey, que es otro filósofo muy importante, él basa mucho su investigación y su pensar filosófico en la historia precisamente. Él va a entrar en lo que corresponde a la última mitad del siglo XIX y a los primeros años del siglo XX. Él se encuentra en un contexto donde nacen corrientes, o ya había nacido una corriente muy grande que es el positivismo en Francia. Entonces, para Dilthey la historia va a tener un valor muy fundamental y muy importante para llegar al conocimiento humano. Él se encuentra en un mundo dividido sobre qué es más importante:
las ciencias naturales o las ciencias humanas. Él defiende a capa y espada que es importante que las ciencias humanas o las humanidades tengan su papel preeminente, inclusive con las ciencias naturales, porque son precisamente en las ciencias humanas donde se encuentra o reposa la filosofía, que él, como muchos pensadores consideran, es la madre de todas las ciencias. De esta manera, Dilthey expone la historia como un pensamiento de realidad humana, donde conjunta la parte histórica, social, humana, y él afirma que el estudio de las ciencias humanas supone la interacción de una experiencia personal, el entendimiento reflexivo de la experiencia y una expresión del espíritu, en los gestos, en las palabras y el arte. Dilthey razonó que todo saber debe analizarse a la luz de la historia, pues en esta perspectiva el conocimiento y el entendimiento solo pueden ser parciales. La vida es una misteriosa trama de azar, así lo marcaba Dilthey. Es destino, es carácter, y también José Ortega y Gasset, él escribe un ensayo sobre Dilthey y la idea de la vida, analizando precisamente el pensamiento o la idea de Dilthey sobre la realidad histórica. Él va a decir que la historia va a ayudar al hombre a llegar a su plenitud en la medida de que el hombre vaya razonando los acontecimientos históricos. Y esto es muy importante porque él es de los primeros filósofos que pone a la historia en un papel vital, en un papel fundamental para llegar a esta plenitud humana, que otros autores como Giddens, en Sociología Contemporánea, él dirá que carece, que en la actualidad la sociedad carece de mucha antropología social, o no de mucha antropología social, sino de mucha reflexión social. En este caso, Dilthey menciona también que para que la historia sea funcionable, funcione para el presente y para el futuro, será necesaria que cada persona, que cada sociedad reflexione sobre los actos que ha hecho. Volviendo al ejemplo que ponía del niño de kinder, cuando este niño de kinder llega a la primaria, ya entiende un poco más el contexto social y entiende que a la escuela no solo significa separarse de los papás, sino que también implica tener más conocimientos, implica poder compartir experiencias, conocer amigos. Y eso va a ser muy importante para Dilthey, porque él va a decir que toda historia va a dejar una experiencia, mala o buena, para la realidad humana. Y es precisamente de aquí donde el antropos, el hombre, debe de tomar lo bueno, debe de tomar la esencia de la experiencia y ponerla en práctica para vivencias futuras, a una manera de que, volviendo a lo mismo, este niño de primaria en el futuro sepa que la escuela no lo hizo porque los papás lo odiaban o porque los papás no lo querían, sino que la escuela verdaderamente tiene una función muy grande en el desarrollo humano. Y entonces Dilthey va a destacar mucho este pensamiento histórico-social, donde también mete el contexto. Dice que la historia no dependerá muchas veces de las decisiones que tome uno, sino que para gracia o para desgracia se encuentra sometido dentro de una realidad social que depende de factores políticos, económicos, familiares y también la situación de la persona. Puede haber personas que tienen una inteligencia emocional o una fortaleza muy grande para superar las adversidades, y pues la historia será para ellas una herramienta para crecer. Sin embargo, también vemos que hay personas que la historia para ellas significa heridas. En este caso, hablando desde una perspectiva, de cada persona, cuando habla desde su punto de vista de experiencia propia de su vida, de la experiencia de su vida, habrá personas que tengan buenas historias que quieran contar y habrá personas que tengan malas historias que quieran ocultar o que no quieran afrontar los problemas que conlleva aceptarla o negar. Entonces, la historia, para llegar a su plenitud, quiero retomar otro filósofo que es Agustín Comte, también conocido como padre de la sociología. Él nos habla de 3 estadios principales, que es como la línea del tiempo que ha tenido el pensamiento filosófico: el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio científico. Él también lo
lo relaciona con el desarrollo humano, con el desarrollo de la persona, y dice también que el estadio teológico, el niño verá en el acontecer externo y en el acontecer, bueno, en el externo englobo muchísimas cosas, pero en el acontecer propiamente empirista, el niño ve un estadio teológico donde todo se lo enfoca a un Dios, a una entidad divina. Todo esto se lo achaca, en un lenguaje coloquial, a factores externos que no dependen de él. En el metafísico, un joven o un ya joven estudiante, él ya entiende un poco más la relación entre un Dios y entre la ciencia, así lo define Comte, y en el último, que sería el estadio científico, que sería como el estado pleno humano, el estadio del científico, donde el adulto comprende la realidad natural, la realidad social, desde un punto de vista racional, sin dejarse llevar por corrientes teológicas, sin dejarse llevar por miedos y sin dejarse llevar incluso por los sentimientos o las emociones. Para Comte, él no toca muy directo lo que es el tema de historia, pero sí tocará algo que nos interesa mucho para discernir un poco más sobre la plenitud y la historia. Él, al ser el padre de la sociología, pone los primeros pilares del estudio de una sociedad. Entonces, él analizará la sociedad de una manera muy particular, a diferencia de los casi 17 siglos, bueno, si contemplamos los primeros filósofos, de los casi 21 siglos de filosofía que le preceden, porque él verá en el acontecer social un medio de crítica, un medio para ejercer la crítica, también para recibir la crítica, pero sobre todo para llegar a la plenitud social. Él pone el estadio científico, como ya lo mencionaba, como meta para toda sociedad. Entonces, si lo relacionamos a la historia, veremos que para Comte, ya a punto de vista más personal, para Comte la historia nos debe de dirigir no a un Dios, no a un ente como tal vez para filósofos más enfocados hacia áreas teológicas como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino lo será, sino que él tiene un punto de vista más terreno, más racional, si lo asemejamos tal vez con Aristóteles en este caso, pero él aportará que la historia será un medio para alcanzar la plenitud cuando la sociedad sea una sociedad del conocimiento, una sociedad científica. Y es precisamente aquí donde nos discutimos y ya llegamos a digámoslo así, a un clímax de esta discusión, que es: la historia nos ayuda a llegar a la plenitud según quién y la plenitud para qué. De un lado, para algún sector de la población, veremos que la plenitud consistirá en llegar o descubrir o ver y poder sentir a un Dios, o poder tener como una meta la felicidad última. Tal vez en este caso como Kant, que ponía que la felicidad es lo que busca el ser humano, pero sin embargo también está la otra porción social que dice o niega en algunos casos la existencia de Dios, en el caso de un ateísmo, o quizás se llamar así, y en el caso del agnosticismo, que creen en el Dios pero no se deciden por algún credo. De esta manera habrá tres verdades sobre la plenitud histórica. Entonces, en el caso del estadio teológico, como Comte lo diría, será la plenitud de la historia nos ayudará cuando la humanidad sepa reconocer los errores que ha cometido en el pasado, pero enfocado en ocasiones hacia el amor al prójimo, hacia la caridad, hacia el amor propio o hacia la paz interior que uno debería tener y que podría transmitir. En este caso también vemos muy importante que hay dos fracciones del mundo, la occidental y la oriental. En este caso, ambas marcadas en gran medida por los movimientos religiosos de casi 15 siglos. Entonces, la verdad histórica y su respectiva plenitud se va a ver en ocasiones atada a las verdades que cada persona o que cada sociedad considere. No es lo mismo si nos vamos a una ciudad-estado teocrático, supongamos si nos metemos a la Ciudad del Vaticano, donde tal vez para el Papa o la jerarquía católica sea llegar
a la contemplación de Dios, a descansar en Dios, como tal vez lo sea para un país socialista, para un país budista, como lo es China, donde la plenitud se llegará para aquellos socialistas o marxistas cuando por fin los obreros logren, bueno, obreros, trabajadores o aquellos que son oprimidos por el Estado o por alguna corriente económica, logren la liberación total y pues desde un punto de vista tal vez hindú o budista, cuando el ser humano logre integrar la paz interior, la paz consigo misma, la paz consigo mismo, la paz con la naturaleza y la paz también con la historia misma, sanar su historia. Entonces vemos muchas perspectivas y si ya nos metemos a una América, en este caso a un Estados Unidos tal vez capitalista o neoliberalista, pues la plenitud puede ser tal vez cuando el capitalismo triunfe totalmente. Entonces la historia nos va a enseñar de una manera muy, muy grande, pero a la vez gradual, la importancia que el ser humano reflexione sobre el acontecer de cada día, sobre el hecho cotidiano. Principalmente en otros capítulos que en la cicuta se abordará, Gandhi y Andrés tendrán la oportunidad de compartir también con ustedes sobre si estamos nosotros consideramos que estamos actuando bien o consideramos que estamos actuando mal. Esto será de suma importancia porque será esto lo que defina nuestro juicio a la historia. Porque si para tal vez un musulmán radical sea bueno matar a centenares de cristianos o a centenares de personas que confiesan otra fe, para él la plenitud de su historia va a llegar en el momento en que su verdad parcial se convierta en verdad absoluta. Y aquí nos metemos a otra gran problemática de la filosofía, que pues muchos filósofos la han intentado responder. Lo mismo también pasará como para aquel ateo, que tal vez sin ningún fin teológico, él piense que la vida terrena solo es pasajera, pero sostenida puramente a una existencia biológica, a una existencia natural, como ya lo mencionaba Cassirer. Entonces es muy importante que la historia nos lleve a la plenitud, sí, ya un punto de vista más desde Gustavo Emmanuel, la historia nos conduce a la plenitud, sí, pero en determinado tiempo, en determinadas medidas, porque si nos metemos al pensamiento un poco sobre, como ya lo mencionaba anteriormente, a Giddens, y él retoma mucho lo que es una sociedad líquida, que ya lo tratará o lo narrará Zygmunt Bauman. Bauman examina la sociología, en este caso la historia de una sociedad, desde 5 conceptos básicos, que es la emancipación, la individualidad, el tiempo-espacio, el trabajo, la comunidad. Y estos 5 conceptos para Bauman son los que decidirán la plenitud de una sociedad. Y sabemos que si una sociedad llega a la plenitud, eso significa que la historia habrá servido y que verdaderamente la sociedad habrá llegado a uno de sus fines últimos, gozar de la plenitud. Entonces, si vemos a Bauman desde un punto de vista histórico, a Zygmunt Bauman, él dirá que la historia nos ayudará a llegar a la plenitud hasta el momento en que el ser humano se olvide un poco de la individualidad, se libere, como también lo diría en este caso Paulo Freire, un filósofo y educador también brasileño. Ambos coinciden en que la plenitud humana se llega cuando uno descubre que uno puede ser feliz sin necesidad de los demás, pero sin embargo se debe ser feliz ayudando a los demás. Esto es muy importante porque tal vez tendremos una mirada más caritativa o para muchos considerada más espiritual, como lo podía ser Teresa de Calcuta, en este caso olvidándonos para muchos de sus méritos religiosos. En este caso, si la analizamos como una persona que buscó la plenitud o romper el status quo que en aquel entonces imperaba en la India, vamos a ver que las grandes personas que logran llevar a la historia a su plenitud en una sociedad son aquellas que se encargan de desafiar al status quo de su presente,
como lo hizo Paulo Freire, como lo criticó Zygmunt Bauman, como lo criticó Giddens, y en este caso el ejemplo que estoy tomando como al que se enfrentó Teresa de Calcuta. En este caso habrá muchas personas, en este caso también muchas organizaciones no gubernamentales, muchas ONGs, que se encargan mucho de la ayuda caritativa a las personas. Y esto va a ser de gran ayuda para llegar a una plenitud histórica, porque el hecho de que uno salga de sí mismo para ayudar a los otros, aquí podemos distinguir muchos tipos de ayuda. El primero sería ayudar por un fin teológico, el segundo por un fin sentimentalista o por un fin psicológico, y un tercero que para la filosofía será excelente, por un fin racionalista. En el primero la persona ayudará con su aportación a la historia, con su aportación a la sociedad, a ser mejor desde sus acciones, pero para obtener un fin divino o un fin teológico. Para el segundo caso, hay personas que ayudan porque, por ejemplo, hay una corriente psicológica como lo es el Gestalt. Emanado de esto está algo llamado enneagrama, que mide las personalidades de los individuos, y precisamente vemos en este enneagrama que hay personas que se deleitan en ayudar a los demás, pero que en ocasiones, si no se controlan, pueden tener repercusiones a la vida personal y repercusiones a su contexto social, familiar, etc. Entonces hay que discernir bien en qué medida nosotros aportamos a la historia y a la vida de los demás, porque cada acción que nosotros tengamos, es muy conocido que las personas que desde pequeñas se van conceptualizando lo que quieren llegar a ser, muchas veces lo logran. Es muy conocido el caso de Freddie Mercury, que él desde pequeño se ponía como meta llegar a ser el mejor guitarrista de la historia. Para muchos críticos lo habrá sido, para otros tal vez no, pero de que algo aportó es en este caso, una gran aportación, una gran aportación a lo que es la historia de la música. Vemos que nadie puede hablar del siglo XX, de la música, sin hablar de Freddie Mercury, de The Queen o de los Beatles. Entonces, vemos que cuando una persona se compromete a trabajar en sí misma y en ocasiones a trabajar por los demás, logra dejar una huella histórica que sin duda, a la plenitud que quieran muchos críticos ponerle título, va a conducir a cualquier plenitud, sea la que sea, teológica, sentimentalista, o la mejor, que será en este caso nuestro tema ya con eso quiero finalizar, que sería nuestra aportación histórica racional. En este caso, el ser humano va a aportar su conocimiento y sus acciones para llegar a una sociedad del conocimiento. A mí me gustaría centrar, y siento que es algo donde se respondería a esta pregunta, pues ¿cuál es el papel de la historia para llegar a la plenitud? Para finalizar, a mi punto de vista, y pues a vista de muchos, en este caso como ya lo retomé, de Giddens, Bauman, inclusive siento que si el padre de la sociología viviera en la actualidad, sin duda me apoyaría, que sería una sociedad del conocimiento. El filósofo vive para compartir con los demás lo que sabe, para legar sus conocimientos a las futuras generaciones y buscar la utopía de una verdad absoluta. Entonces, la historia en gran medida lleva al ser humano a preguntarse por qué vive, de dónde viene, cuál es su fin. Y pues verdaderamente la historia nos ayuda de una manera muy grande. Aquí en México acaba de fallecer el año pasado, uno de los grandes historiadores, en este caso reconocido por la UNAM, reconocido por la Universidad Pontificia, teniendo muchos doctorados honoris causa, lo que es el señor León Portilla. Él nos va a enseñar cómo la sabiduría, en este caso él está muy enfocado en el trabajo con los indígenas, en el trabajo prehispánico, cómo sus legados culturales son los que impactan y también nos llegan a la actualidad para poder tener un análisis de la historia más pleno, más vivo, más palpitante, que sin duda nos ayudará a descubrir un poco sobre más del dónde venimos. Entonces, vuelvo a mi punto de vista personal. Siento que una sociedad del conocimiento es lo que más logra cautivar a las élites filosóficas,
es lo que más logra satisfacer a los filósofos, llegar a una sociedad del conocimiento donde el conocimiento sea el fin último. Y precisamente el conocimiento es el fin último de la mayoría o de todo filósofo, porque la historia nos va a ayudar a descubrir los errores del pasado. Aquellos filósofos que critican los errores de sus predecesores van a ver cómo la historia verdaderamente nos ayuda a llegar a una plenitud que para muchos será, insisto, la sociedad del conocimiento. Y para llegar a esta sociedad del conocimiento ya tenemos más herramientas que Giddens lo va a explicar y desarrollar perfectamente. La UNAM constantemente le gusta hacer aportaciones por medio de sus investigadores en ciencias sociales sobre críticas a la sociedad del conocimiento, en su mayoría críticas positivas. Entonces, ya para cerrar, en lo que es este papel de la historia, quisiera que nos fuéramos tal vez con una reflexión, a la vez con una pregunta, es que la reflexión sería: ¿cómo estoy viviendo yo mi historia? ¿Qué aportaciones estoy haciendo yo para la historia de los demás? Y desde mi verdad, ya sea teológica, sea una necesidad psicológica o sea un idealismo racional, desde mi verdad, ¿cómo estoy aportando a mi sociedad una verdad parcial para llegar a la verdad absoluta, a la sociedad del conocimiento? O en su caso, a la sociedad, como lo diría, como a un estadio teológico o a un estadio metafísico. Aquí ya lo dejo a criterio de cada quien. Espero que este tiempo haya sido un tiempo, bueno, que estos minutos que me regalaron haya sido un tiempo para compartir de mí para con ustedes, un poco sobre esta perspectiva histórica. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, me gustaría que lo hicieran llegar. Posteriormente dejaré en un comentario aquí un correo con mi Gmail para si a alguien le gustaría acrecentar su acervo bibliográfico o ver en qué fuentes bibliográficas basé la experiencia de esta noche. Pues con todo gusto háganmelo saber y espero pues que pasen en fin una buena noche y sobre todo que tengamos un papel en la historia, no de turistas, sino de personas que actúan y que hacen algo por los demás, para llegar a esta plenitud de la historia que sin duda será el conocimiento último de la verdad absoluta. La historia nos ayuda a concebir el pasado con decisiones en el presente para tener una mejor esperanza en el futuro. La historia, vaya que ayuda en el papel para llegar a la plenitud. Será herramienta para la ciencia, para la tecnología y para la filosofía. Muchísimas gracias y que pase una excelente noche.